echaré la red. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a decirle gracias. Gracias te damos por esta palabra, descubriendo mi llamado. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Es a ti, Dios, nosotros, la congregación de los santos, donde tú envías bendición y vida eterna. Háblanos a través de tu palabra. Yo vengo delante de tu presencia, Señor, como un instrumento para que tú ministres tu palabra a cada uno de nosotros con denuedo, que tu palabra fluya como un río. Pon fe en nuestros corazones para que esta palabra nos sea de gran edificación, y rogamos que nos ministres, Espíritu Santo. Atamos toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesucristo. Se despeje en los aires todo plan del enemigo, sea inoperante, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción es eliminado, y todos los ojos, los oídos dispuestos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Descubriendo mi llamado. En este pasaje de capítulo 5 de Lucas, en este evangelio, vemos que fue un escritor que específicamente narró el orden de los acontecimientos del evangelio, de la vida pública ministerial de Cristo Jesús. Por eso él comienza hablando en su primer capítulo acerca de cómo él puso en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimamente, dijo el doctor amado Lucas, el cual se convirtiera posteriormente a la muerte de Cristo, pero recibió de la primera mano de los apóstoles de lo que había acontecido. Y aquí en este capítulo 5, el médico amado Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, nos habla del momento cuando el Señor Jesucristo llamó al ministerio a 4 de los que serían 4 de los discípulos que serían parte de los 12 apóstoles. Y específicamente se enfoca en uno, el más impulsivo, llamado Simón, que luego se llamó Pedro. La palabra nos muestra en este capítulo que en el primer versículo dice que habían tantas personas, se habían reunido, dice, para escuchar la palabra del Señor, así como estamos ahorita nosotros escuchando la palabra de Dios. Dice que se agolpaban sobre Jesús para escuchar la palabra del Señor, y dice que el Señor tuvo que ir a la orilla y se subió en una de las 2 barcas que tenían allí en la playa, para desde la barca les transmitía el mensaje. Era una cantidad grande de personas, era una persona agolpada, era mucha persona escuchando la enseñanza. Desde la barca él estaba para enseñarle, pero ahora el enfoque es después, lo que pasó después. Dice, el Señor le habló a unos pescadores, a los dueños de las barcas que estaban ahí, lo cual dice la palabra que ellos estaban limpiando sus redes porque la noche anterior habían estado tratando de pescar, pero no habían logrado nada. Pero ahora Jesús viene y dirige su mirada y su voz a ¿quién? A Simón Pedro. Le dice, Simón, boga mar adentro. Entonces Jesús está sentado en la barca y le ordena, boga mar adentro. Hoy, que este día es un día especial, pero Simón Pedro era un hombre experto en la pesca y él sabía que la noche era perfecta para pescar. Y él había pasado toda la noche con Andrés pescando. Jacobo y Juan, hermano también de él, intentaron toda la noche y no habían conseguido nada. Entonces Jesús le dijo, entra, boga al fondo, vete, tira la red. Y le dice, oh, pero toda la noche, me imagino que estaban cansados, agotados, desanimados, desvelados. Pero Pedro le dijo, más, en tu palabra echaremos la red. Aleluya.
¿Cuánto glorificamos al Señor cuando actuamos a través de la fe? El Señor respalda cuando actuamos, cuando Dios nos dice algo a nosotros y nosotros obedecemos. Cuando obedecemos, que pasan maravillosas cosas. Y cuando estos hombres llegaron a las aguas profundas, allí fue cuando hubo un milagro tan grande que Simón Pedro llenaron la barca de peces, cantidad, un milagro grande. Pero en contra de todo pronóstico, en contra de lo que él sabía, pero Jesús le dijo, boga mar adentro, echa las redes. Él pudo ver la multiplicación tremenda, pudo ver una pesca milagrosa, y fue tanto ese milagro que Dios hizo que la palabra dice que tuvo que llamar, hey, vengan, ayúdenme, porque esto es grande, porque abundante bendición proveyó. Lo que Dios les dio fue grande. Miren, lo que Dios tiene preparado para ti, va a sobrepasar tu oración, va a sobrepasar incluso lo que has estado esperando por tanto tiempo. Dios tiene reservada grandes cosas, grandes cosas. Dígale, Señor, gracias, yo sé, créalo, porque lo que tú has estado pidiendo, orando, va a llegar. Podríamos sacar muchas enseñanzas aquí, por ejemplo, de la fe con respecto a la persistencia, a diferentes temas que nos pueden bendecir de la fe, pero lo vamos a enfocar en una frase que es de mi llamamiento, descubriendo mi llamamiento. Y eso es lo que suena en mi corazón. Es el mandato que Dios le dio a Simón Pedro. Le dijo, boga mar adentro, boga. ¿Qué es bogar? ¿Qué quiere decir eso? Miren, la medida de nuestro éxito espiritual y ministerial y familiar y físicamente hablando dependerá de cuán profundo vayamos a las aguas del Espíritu. Este es un pasaje donde el Señor le estaba llamando a Simón Pedro, y él, obviamente, el enfoque de este pasaje está hablando no solamente de un milagro físico, de algo que Simón Pedro pudo verlo, sino que aquí nos está hablando del momento cuando Simón fue llamado por el Señor. Él era un pescador de peces. Hoy, Señor, hace un milagro en alta mar. Hay una pesca milagrosa donde todo pronóstico y sabiduría humana de este pescador llamado Simón Pedro, el enfoque está en el llamamiento a Simón Pedro y cómo él dejaría de ser un mero pescador de peces para convertirse en un pescador de hombres. Aquel que predicaría por primera vez a los judíos en Pentecostés, en el aposento alto, pero también aquel que predicaría abriendo la puerta por primera vez a los gentiles. Cuando en Cornelio, se recuerda, llegó Simón Pedro con una palabra del Señor, y ese día Cornelio y su familia fueron salvos y la puerta de salvación fue abierta a los gentiles. Y vemos el momento como Simón Pedro está siendo llamado a lo que sería su oficio, su ministerio, ser pescador de hombres. Aleluya. Pero primero lo llevó a las aguas profundas físicas. ¿Qué significan estas aguas profundas? Las aguas profundas del Espíritu de Dios, con la comunión, con la intimidad con el Espíritu Santo, la comunión con Él. Las aguas profundas es cuando entramos en la presencia del Espíritu de Dios para ver las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Eso es. La palabra habla que es un Dios grande. Él no es limitado. La palabra nos enseña que Él es grande, es poderoso. La profundidad de Dios no la podemos calcular. Salomón, cuando levantó el templo y le dijo, ¿cómo es posible que vas a habitar en esta casa? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Qué grande será nuestro Dios. Que el salmista dijo en el Salmo 145, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza, aleluya, es inescrutable. Me gusta mucho qué forma lo puede decir. Dice, nadie puede medir la grandeza
la profundidad, la altura, la anchura. Es tan grande, ninguno de nosotros podríamos jamás comprender la grandeza de nuestro Dios. Ninguno podría comprender la maravilla de nuestro Dios. Sin duda alguna, podríamos leer Isaías 40:12, cómo nos dice que Dios es grande y poderoso, porque Él dice que el núcleo, todo lo que es la tierra, está como compararlo como la gota de agua que cae de un cubo de hielo, la grandeza, el poder, lo maravilloso, lo omnisciente, lo omnipotente. ¿Dónde estamos nosotros? Mire, tengo noticias grandes. Isaías 40:12 dice que es más grande que la tierra, que los cielos, es más profundo, más ancho, es grande y fuerte, poderoso. Nadie puede comprender su grandeza, su maravilla. ¿Y esto qué significa esto? Siempre hay muchas cosas que necesitamos conocer de Él. Mire a Job. Job era justo, tenía cierto conocimiento de Dios, pero cuando pasó por la prueba que Dios le permitió, dijo: oh Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ahora, qué grande es saber que la vida cristiana está basada en crecimiento, en conocer a Dios, en poder cada día conocerle a Él, tener más comunión, intimidad. Pero también es verdad que para conocerlo profundamente es necesario entrar en aguas profundas con Dios, navegar en aguas profundas, en el río del Espíritu Santo, para conocer los grandes misterios de Dios. Y qué bueno es saber que Dios dice: clama a mí, Jeremías 33:3, clama, yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero decirte, iglesia, siempre hay mucho que saber de Dios, mucho que conocer. Siempre no es suficiente lo que sabemos, no es suficiente lo que conocemos. Hay tesoros en la palabra que no los hemos conocido. Hay cantidad, hay profundidad. Por eso dice: boga mar adentro, boga mar adentro. ¿Quiénes saben nadar? Qué hermoso, qué rico es nadar en las profundidades. Usted sale, se mueve, y qué hermoso es navegar y bogar, nadar en las profundidades. Qué hermoso. Ahora usted bogar en la presencia, en la comunión, en la intimidad con Dios es mucho más hermoso, porque Él nos muestra cosas grandes y ocultas, nos da revelación, discernimiento, fortaleza, no. Mire, cuando Jesús le habla a Simón Pedro, estaba en la orilla. En las orillas no suceden milagros. La orilla representa el estilo de vida de la persona que se ha acomodado a un cristianismo pasivo, indiferente, a un cristianismo de costumbre, a un cristianismo estancado. Se ha acostumbrado solamente religiosamente a visitar una iglesia. Cuando está en la orilla, una persona es una persona que no escudriña, es una persona que solo va una vez por semana, 2 veces, 3 veces, pero no más, solo va y escucha. Eso significa la orilla. No hay hambre, no hay pasión, no hay necesidad de conocer más a la profundidad. Las personas que se quedan en la orilla no buscan el llamado, no le importa, no anhela ser lleno del Espíritu, no anhela los dones celestiales de Dios. Y cuando una persona está en la orilla, fácilmente se mueren en la orilla porque de sed, se mueren porque en la orilla hay suciedad, en la orilla de la playa hay lo peor, y no es una persona que se puede alimentar bien, es una persona en peligro. No podemos quedar en la orilla. Nosotros tenemos que analizar dónde estamos nosotros, qué queremos recibir. Mire, las orillas solo se encuentran chuntes, le digo yo, unas cositas ahí nomás. Ahí no hay ni siquiera peces, no hay nada, no hay alimento, no hay nada. Y ahí en la orilla cualquiera se muere. Vienen los fracasos, las debilidades, las tentaciones, vienen situaciones tan grandes y fácilmente se muere una persona. Bueno, el Hecho 19 nos dice acerca cómo los discípulos llegaron a Éfeso y encontraron a algunos que se congregaban y habían escuchado del bautismo de Juan. Ciertamente eran personas justas, eran personas que buscaban a Dios. Y cuando los discípulos llegaron, le dijeron: oh, ustedes recibieron
el Espíritu Santo cuando creyeron. Era común eso en la iglesia primitiva en Jerusalén como en Samaria, que después de que ellos eran salvos y después que eran bautizados, inmediatamente recibían el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y cuando llegan a Éfeso le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron ellos, no sabemos, ni siquiera hemos oído si existe, no sabemos de qué nos estás hablando. ¿Ve? Eran personas que habían recibido conocimiento, estaban en la orilla, el conocimiento de lo que Juan les enseñó, pero no sabían del bautismo del Espíritu Santo. Ellos ni siquiera sabían, no sabían del bautismo que Juan mencionó acerca de Jesús, del Espíritu Santo y fuego. Entonces los apóstoles dijeron, este es el mensaje que les traemos. Y les explicaron del bautismo del Espíritu Santo. Y dice la palabra que después de ser bautizados, les impusieron las manos. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas y también profetizaban. También en los Hebreos dice que también habla que debiendo ser ustedes ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, del conocimiento de Dios. Y de tal forma, ustedes no solo están tomando lechita y no alimento sólido, le estaba diciendo en hebreo, porque eran personas que habían recibido, pero estaban acostumbrados solo a comer lechita. Ellos tenían en el Evangelio, pero no habían profundizado en la palabra, no habían profundizado en las Escrituras. Ellos nomás solo los primeros rudimentos. Por eso el escritor dice tantos años que tienen en el Evangelio y hay que volverles a enseñar las mismas cosas, lo mismo. Entonces el escritor le estaba diciendo que ellos no habían profundizado, no habían bogado mar adentro, no tenían comunión, intimidad, no tenían la pasión, la ansiedad de poder conocer el río de Dios, que es la profundidad de la palabra. Y yo pregunto, ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Te has quedado en la orilla? ¿O has entrado a lo profundo de Dios? Analiza. Bueno, sí, yo sí entré a lo profundo, puedes decir, sí, pero ¿dónde estás hoy? ¿Has permanecido en lo profundo? ¿Has permanecido en el río de Dios? ¿Aún sigue fluyendo esos ríos de agua viva? ¿Aún sigue fluyendo esa unción? ¿O será que visitamos las profundidades de Dios y volvemos a la orilla para quedarnos ahí estancados en la vida cristiana? Miren, amada iglesia, en la orilla es muy cómodo, pero en la orilla solo hay rutina nada más, no producen frutos. En la orilla es cuando se cae en depresión, en la vida monótona, en la vida religiosa. Se dice que es cristiana, pero no hay vivencia cristiana, no hay fruto, hay cansancio espiritual. Se trabaja y no ven los resultados. ¿Por qué? Porque en la orilla hay infertilidad espiritual, no hay fruto para Dios. ¿Por qué? Porque no se ha entrado en la profundidad del Espíritu de Dios. Ahora, la razón es por la cual hay tanto cristiano por nombre. Dice, yo soy cristiano, pero su rostro, sus actitudes, sus frutos es mortandad, resequedad. La razón por la cual hay tanto cristiano seco, sin autoridad, sin presencia del Espíritu Santo, sin control, sin dominio propio. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es esa razón? Porque se han quedado en la orilla y no han entrado a lo profundo de Dios. Pero, amada iglesia, el Señor nos está llamando para que entremos a las aguas profundas. Todo el que esté sediento y hambriento de su presencia, hoy vamos a entrar a lo más profundo, a nadar, a bogar mar adentro, y vas a empezar a ver la mano de Dios a tu favor, al favor de tu familia. No nos podemos quedar en la orilla.
ese mandato Dios le dio a Simón Pedro: boga mar adentro, entra mar adentro, porque es allí donde me voy a manifestar a ti, es allí donde te voy a revelar qué voy a hacer con tu vida, es allí donde yo te voy a revelar las grandes cosas ocultas que tú no conoces, las grandes maravillas de Dios. No las podemos ver si no entramos en la profundidad, en las aguas profundas con Dios. No las vamos a ver. Y obviamente es la intimidad, ayuno, oración, clamor, esa pasión. Esa es una necesidad íntima con el Señor. Es una vida de oración, de escudriñar la palabra. Esa vida diaria, una vida, es un estilo de vida que debe ser no anormal ni sobrenatural, sino lo normal, el estándar en un cristiano, de un verdadero cristiano. Anhele, busque diariamente la presencia del Espíritu de Dios y entre en oración, en ayuno, en intimidad, comunión. Esos son los ríos de agua viva. Esa es la profundidad. En la orilla no hay milagros, en la orilla no hay guianza de Dios, pero en las aguas profundas es donde recibimos guianza del Señor. Allí nos habla. Mire, a través de Jeremías les dijo a los pastores de Israel: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabe? Muchas veces una de las razones por las cuales nos encontramos sin guianza de Dios y decimos: ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué razón siento a Dios lejos? No lo escucho, no lo siento. ¿Por qué no siento la guianza del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué no recibo del cielo? ¿Por qué no siento? ¿Por qué? ¿Qué me siento como en el desierto? Mire, no es que Dios esté lejos, es que no hemos entrado en las aguas profundas. Mire, lo hemos comprobado, yo lo he comprobado en mi vida. Cuando no siento a Dios, cuando no siento la guianza de Dios, cuando siento que la voz de Dios como que está un poquito apagada, me doy cuenta que está pasando, que me he quedado en la orilla y no he entrado más a las profundidades. Necesitamos entrar en las profundidades, pero cuando entramos en las profundidades, algo pasa. Y es que de repente escuchas la voz de Dios. Es un de repente recibes esa palabra, ese consejo, esa respuesta a esa petición. Dice: echa la red, échala, vas a ver la respuesta, no solamente de una petición, vas a ver la respuesta de muchas peticiones, y esperando, respóndeme eso. No, va a ser cantidad, te va a responder todo, pero en la profundidad, porque en la orilla no hay guianza, en la orilla no hay mover del Espíritu, en la orilla controla el hombre, pero cuando entramos en lo profundo de Dios, es el Espíritu de Dios que nos guía. Y entonces decimos: guíame, Espíritu Santo, guíame. Pero cuando estamos en la orilla le decimos: Espíritu Santo, ven, vas a hacer lo que yo te digo en el nombre de Jesús, y echa fuera y le damos órdenes al Espíritu de... No, así no trabaja el Señor. Mire, a mí me bendice mucho la historia de Saulo y Bernabé. Ellos, por profecía, ya habían recibido el llamado de Dios para sus vidas. Ellos ya sabían lo que Dios quería. Ellos ya tenían un plan. Ellos tenían una estrategia. Ellos tenían un plan, tenían un recorrido. Vamos a ir al Asia Menor, a evangelizar en esta ciudad, en esto. Pero ellos fueron incapaces hasta que escucharon la voz del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que un día, mientras estaban en su casa viendo Netflix, Netflix no, ¿verdad? No, un día mientras estaban orando y ayunando, de repente el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¡Aleluya! Es en las aguas profundas donde hay guianza. En las aguas profundas hay respuesta. Es en las aguas profundas donde hay revelación. Es en las aguas profundas donde vas a escuchar la voz de Dios. Mira, Samuel estaba en un tiempo de mucho pecado, pero la voz de Dios se le manifestó. Pero ¿sabe dónde estaba Samuel? ¿Dónde vivía Samuel? ¿Dónde dormía Samuel? Donde estaba el arca de Jehová. Aleluya. Y cuando usted visita y se queda e ignora y duerme donde está la presencia de Dios, en la profundidad del río de Dios, allí había guianza, revelación. Pero solo en la profundidad.
Es necesario entrar en las aguas profundas. No hay guianza en la orilla, no se le olvide. En la orilla solo chuntes, basura, encuentra nada más. Basura, chuntes, maleza muerta, eso es todo. No hay vida. La revelación está en la profundidad. Pedro fue a las profundidades del mar, escuchando y siguiendo la voz de Cristo. Le dijo, ve a las aguas profundas, tira la red. Oh, pero Pedro, oh Simón, no, pero él no tenía la revelación en ese momento de cuán grande era el que estaba subido en la barca de él. Pero allí él fue obediente, la obediencia. Descubriendo mi llamamiento, solamente en obediencia lo vas a lograr. Ay, le dijo Pedro, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. En las aguas profundas es cuando se abren los ojos espirituales para tener revelación de Dios, para poder recibir la revelación en mi corazón, para comprender los misterios, para comprender la grandeza de Dios. Clama a mí, yo te voy a responder, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas. Jeremías 33:3. Oh, grandes cosas y ocultas. Todo ocultas porque solo en la revelación, en la intimidad lo revela. Mire, hay un salmista que casi resbala. Vea, ¿por qué? Porque no tenía revelación. ¿Cómo es que los impíos prosperan? Decía este salmista, ¿y yo qué te sirvo? Mira, ¿cómo es que los impíos hacen trampa y viven en el pecado, en el homicidio y prosperan físicamente? ¿Y yo qué te sirvo? Mira dónde estoy, decía el salmista, ¿verdad? Y dice el salmista, por poco mi pie resbala, hasta que entrando en el santuario de mi Dios, dijo, supe el fin de ellos. Le dice, bueno, ciertamente en resbaladeros se los pone porque lo material no es la bendición. El salmista casi resbala porque no comprendía ese gran misterio. Y es como, a ver, Dios permite que el impío prospere, pero fue en las aguas profundas cuando entró, sus ojos fueron abiertos para tener revelación y pudo ver que Dios los ha puesto en resbaladero. Dios permite que las personas indiferentes prosperen, pero de repente viene el juicio divino sobre ellos por no darle la gloria a Dios. Es ahí en la intimidad con Dios, donde hay revelación de quién es Cristo. Es en la revelación viene en la intimidad. En la orilla no hay revelación. En las profundidades del río del Espíritu es donde los ojos espirituales se abren. ¿Quiere comprender los misterios de la Biblia? Entre en las aguas profundas con Dios. Hay personas que no entienden. Entre, dice, no, yo no entiendo esto. Entre en la comunión con Dios. Entre allá en su presencia y se va a dar cuenta que los ojos espirituales se van a ir abriendo para comprender los grandes misterios que Dios tiene para cada uno. Es donde sucede algo que sucede. En las aguas profundas es donde nuestro orgullo, la soberbia, es quebrantado. Simón Pedro, el gran pescador, el que se creía el pescador, el mejor pescador de la zona, pero llega a las aguas profundas en su impotencia. Señor, no pude pescar nada, le dice. Y cuando él lanza la red y ve el milagro, él dijo, apártate de mí, Señor, apártate. Y él dijo algo que quizás a él le había costado decir, porque yo ciertamente soy hombre pecador, lo dijo Pedro. La verdad que la presencia de Dios, cuando entramos en su presencia, es un misterio. Es inmediatamente su presencia nos quebranta, inmediatamente. Cuando entramos, el apóstol Juan dijo en Apocalipsis 1, dijo, caí como muerto a sus pies. Algo sucede cuando nos encontramos con Cristo y entramos en su presencia. El orgullo se cae. La vanagloria humana se derriba, se va al suelo. Saulo, si usted ve, Saulo cayó al suelo cuando vio el resplandor de la gloria de Dios. Dice, cuya luz sobrepasaba con más que el sol del mediodía. Así habla. Algo pasa cuando entramos en la presencia de Dios, que nuestro orgullo es quebrantado. Con razón, Moisés fue el hombre más manso de la tierra, porque fue el que se pasó 40 días y 40 noches en ayuno mirando a Dios cara a cara.
mirando su presencia. Mire, tanta gloria que cuando bajó del monte se tuvo que poner en su rostro un velo, porque su rostro resplandecía por la presencia a causa de la gloria de Dios. Había entrado en las aguas profundas, su rostro resplandecía, había gloria que emanaba de él. Imagínate, 40 días, 40 noches en la presencia misma del Señor. Y es allí cuando entras a las aguas profundas, nos encontramos con nuestro llamado y descubrimos nuestro llamado, descubrimos nuestro propósito en las aguas profundas. Mire, Pedro dijo, oh, apártate, yo no soy digno de ti, soy pecador. Y le dijo Jesús, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Aleluya, qué maravilloso. A veces caminamos en la vida cristiana y nos preguntamos, ay Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿En qué te sirvo, Señor? Ay, qué verdad. Pero Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo después, ¿qué quieres que yo haga? Mire, cada cristiano deberíamos de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no nos llamó solamente para que calentemos las bancas, no. El Señor nos llamó para hacer algo en la obra de Dios. Hemos sido llamados para realizar una labor, un ministerio, desarrollar los dones que Él nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Pero la razón por la cual no recibimos, no escuchamos el llamado es ¿por qué? Porque estamos en la orilla. En la orilla no hay llamado, solo hay basura. Chuntes nada más, no hay nada. Es en la profundidad donde Dios nos habla. Es en las aguas profundas donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas y nos manifiesta y nos muestra el propósito. Vea a David, aquel niño jovencito, ni el gato de la casa lo conocía, pienso. El rey no lo conocía. El general del ejército no lo conocía. Su propio padre lo despreciaba. Tenía varios hijos y él era el menor, ya lo tenían allá en el campo, oliendo a chivo y cuidando las ovejas. Pues no era nadie, para nadie. Mientras los fortachones, los valientes, estaban allá, el orgullo y la soberbia de su papá y de los hermanos por allá, y David allá despreciado. Y un día que lo mandó a la guerra, lo mandó para que le llevara la lonchera a los hermanos, a los valientes, según ellos. Les mandó la comida. Ve al campo de batalla y llévale al menospreciado. Pero David tenía algo. Es que en su intimidad él sabía entrar en aguas profundas. Ay, aleluya. No lo conocía el rey, no lo conocía el pueblo, no lo conocían en las redes sociales, no lo conocían, nadie lo conocía. Era menospreciado, era marginado, pero era un joven que en su intimidad, en su soledad, sabía con su arpa, a través de su adoración, entrar en lo profundo de Dios. Sabía entrar en lo profundo de la presencia de Dios y tener comunión con Dios. Le adoraba, le cantaba, lo enamoraba. Esos cantos tan románticos, entregar. Y ahí empezó, su nombre comenzó a sonar en los cielos porque le adoraba, le cantaba y arrullaba al Señor con esas alabanzas, con ese cántico tan hermoso, con esa arpa. Oh, mire qué maravilloso. Ese es el llamado que el Señor tiene para ti también. El Señor ve el esfuerzo que tú haces, porque el Señor desde el cielo sonríe cuando te ve sirviendo a ti. De igual forma lo hacía con David. Dice, oh, gran propósito tengo para David. Y un día le dice, David, tu papá te llama. Ha venido el profeta Samuel para ungir al próximo rey de Israel. Y dijo que no va a comer nadie hasta que tú llegues. Aleluya, mire qué hermoso. Y David dijo, ay, pero ¿me conoces, Samuel? No, Samuel, es que Dios sí te conoce. El hombre, aunque no te conozca, pero el Todopoderoso te conoce. Aunque no te conozcan, te ignoren en tu casa, no te preocupes, Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú, porque Él ve cuando tú le buscas en las profundidades, en la oración, en el ruego, en el ayuno. Los que entran en las aguas profundas son conocidos por el Señor. Aunque tu familia no te reconozca, el Todopoderoso tiene galardones para ti, porque hay ministerios para ti.
Aleluya. Mire qué hermoso es eso, qué maravilloso. No somos ignorados. Vea David, cuando llega a la casa, ¿qué hizo Samuel? De repente escucha la voz de David y dijo, oh, ese es, levántate y úngelo. Y llega Davidcito ahí todo flaquito y chiquitico y se arrodilla. Y el profeta Samuel derrama una redoma de aceite, un cuerno de aceite, y dice la palabra que desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre David. Aleluya. Solo imagínese, Dios te va a sorprender a ti también con grandes cosas, con una unción especial. Te va a sorprender con ese llamamiento especial. Dios te va a sorprender con qué, con la respuesta que estás esperando. ¿Por qué? Porque eres alguien que entras en las profundidades con Dios en todo momento, en la casa, en el trabajo, en la cocina, en la escuela, donde quiera que tú vas, el Señor te ve. Él te va a revelar las grandes cosas que tiene preparadas para ti. Aleluya. Solo en las aguas profundas, por fe, todo por fe. Dice la palabra que Dios le dijo, Jesús le dijo a Simón Pedro, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Aleluya. Simón Pedro era un pescador de peces. Ese era su oficio. No sabía ser embajador, no sabía hablar bonito. No, era bien bruto para hablar. Era analfabeto, no era empresario. No era nadie. Lo único que él sabía hacer era pescar. Pescar pescados y comérselos. Él sabía la hora, sabía dónde tirar las redes, sabía cómo maniobrar. Él sabía quién tenía talento para el oficio de la pesca. Y ahora se encuentra con un Jesús que le dice, ¡ay! De hoy en adelante cambia tu oficio. De hoy en adelante cambia tu manera de caminar. De hoy en adelante cambia tus perspectivas. De hoy en adelante cambia lo que vas a hacer. De ahora en adelante te voy a transformar todo. Todo vas a ser transformado en todo. A partir de hoy vas a ser pescador de hombres. Aleluya. O sea, vas a ganar almas para mi reino. Casi nadie. Jesús se lo dijo. Y para hacer lo que Pedro hizo, se necesitó, ¿qué? Fe. Porque cuando llegaron a la tierra, dice, cuando las barcas llegaron, lo dejó todo. Le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo lo que se te interpone para servir, para amar, para santificarte, para consagrarte, para abogar mar adentro? ¿Qué tienes que dejar? Él dejó lo que era la provisión para su familia. Él dejó lo que él sabía, lo único que él sabía hacer. Jesús no le dijo, oh, mira la chequera, te voy a dar tanto. Oh, Jesús no le dijo, oh, mira los millones que te voy a dar si me sigues. No, Jesús no le dijo nada. Él solo le dijo, deja todo y sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y Simón Pedro llegó a la barca, dejó tirada la barca, dejó tirada la red, deja tirados los pescados. Oh, me imagino que le dijo a alguien, ¿sabe qué? Vende esos pescados, ve tú qué haces, pero yo voy a seguir a este Jesús, lo voy a seguir. Y cuando llegaron a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Ahora, ese tipo de fe, para actuar en fe, eso viene en personas que navegan en aguas profundas. Porque en la orilla la fe no se multiplica. Para nada. En la orilla no recibes fe para actuar. ¿Por qué hay cristianos que crecen en la fe y otros no? Porque a veces dicen que tienen tanta fe que hasta se atreven a orar. Imagínense, personas que tienen tanta fe que sus frutos son florecientes donde quiera que van. Pero hay personas que no se atreven a orar por nada porque no hay profundidad, no hay fe, no hay intensidad, no hay pasión. No han descubierto el llamamiento. Todos tenemos llamamiento, todos. El Señor tiene disponible todo para nosotros, pero depende de nosotros. Si nosotros navegamos en las profundidades, todo depende de nosotros. Y que usted puede decir, ay, eso se escucha muy bonito.
Pero eso es para usted que predica, para usted que canta, o para los diáconos, para los maestros. No, 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 no. Nosotros todos somos miembros, servidores. ¿Quién es más importante, el que está sentado? Aquí yo estoy sirviendo, yo soy la mesera de ustedes. ¿Ah? Así de que mi propina, por favor, estoy bromeando. ¿Quién es el importante? El que está sentado. Jesucristo, como sumo sacerdote para siempre, Él dice que no hace excepción de persona, porque con esa preciosa sangre nos compró a todos. Él a todos nos abrió el camino. Entonces dice, entremos confiadamente al trono de la gracia de Cristo. Este no es un mensaje para pastores, ni para ministros, ni para levitas, ni para maestros, no. Es un mensaje para todo el pueblo. Todos tenemos acceso a la misma gloria que vio Simón Pedro, a la misma presencia que vio Pablo de Tarso. Tenemos acceso para entrar en la presencia de Dios en las aguas profundas. Pero para esto hace falta tres cosas. Para entrar en las profundidades del Espíritu de Dios y ver los misterios de Dios que tiene reservados para ti, para ti, para ti. Número uno, hace falta que arda aquí en tu corazón pasión, pasión, que arda dentro de nuestros corazones. Había un fuego, decía Jeremías, había un fuego que me quemaba. Ese fuego del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es algo que tú sientes la gloria de Dios y la puedes transmitir a otro porque la presencia del Espíritu de Dios está en ti. Aunque te vean con apatía, aunque te vean que, ay no, ¿qué le pasa a esta gente? No, 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 es porque allí arde la presencia de Dios. Allí arde la presencia del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios cambia a través de la unción y transforma nuestras vidas. Y Él, hacemos lo que Dios dice, porque somos nosotros lo que Simón Pedro le dijo, pescador de almas, tú y yo. Todos nosotros somos pescadores de almas, porque para eso entregó su vida en la cruz del Calvario, para ganarnos a nosotros. Ahora tú y yo tenemos que imitarlo a Él, tenemos que hacerlo. Y si tú no sientes esa hambre, esa presencia, esa necesidad, que no sientes esa hambre, cuando uno tiene mucha hambre, anda buscando desesperado en la cocina y aunque sea un huevo medio crudo te comes, pero la presencia del Espíritu de Dios necesitas esa hambre. Cuando tú te llenas solo de ti mismo y te llenas tú de ti, de lo que la carne le gusta, ay, que agarró esto, lo otro, pero que el hambre se va disminuyendo hasta que llega un momento, ya no sientes hambre, pero el hambre del Espíritu de Dios, esa presencia es solamente en la intimidad, en lo más profundo. Si no sientes esa presencia, hay que clamar a Dios y decirle, Señor, vuelve a arder esa pasión dentro de mi corazón, que yo pueda anhelarte lo más profundo en mi corazón. Nadie es un llanero solitario, no, todos pasamos crisis. Nadie es un superhombre ni una supermujer. Todos necesitamos la presencia del Espíritu de Dios, porque sin ello no somos nada. No podemos quedarnos en la orilla. Y si estás en la orilla, decirle, Señor, no quiero estar en la orilla, quiero que me lances en las profundidades. ¿Por qué? Porque los descuidos, el descuido nos lleva a la sequedad, a apagar ese fuego de levantarnos en la madrugada, a orar, a estudiar, a meditar, a congregarnos, a recibir la capacitación que tiene a través de su palabra, que esa es la palabra, la única que es la que nos muestra a través de su palabra, porque Él es paciente contigo, con todos, es paciente. De repente en un día, 2 días, el Espíritu de Dios llegará como una brisa y de repente vas a sentir algo que te hace empezar ese fuego dentro de tu corazón y de repente sientes dentro de tu corazón la necesidad de leer la palabra, de escudriñarla, y de repente sientes la necesidad que te lleva a tirarte a orar y derramar tu corazón. Es Dios lo que su palabra dice, pone el querer y el hacer
por su buena voluntad. Es Él, pero tenemos que rogarle, suplicarle. Si no tienes hambre y sed, pídele a Dios, pídele. Él te va a dar una hambre y una sed tan grande que vas a tener que decirle: Señor, hasta que rebose, lléname, Señor, hasta que rebose. Quiero más, Señor, más, lléname, rebósame, lo más, todo, todo. Pero cuando viene esa voz del Espíritu a llevarnos en esa búsqueda, a meternos en aguas profundas, Dios no viola nuestro libre albedrío. En segundo lugar, es provocar esa gloria, esa presencia. ¿Cómo? Da el paso de fe. Móntate en la barca y empezar a remar, a remar, a remar. ¿Usted cree que a la carne le gusta levantarse a las 4 de la madrugada a orar, a buscar a Dios? No, no le gusta la carne. No le gusta. Remar es duro. Nunca he remado, yo no sé lo que es eso, pero hay que remar. Hay que remar, levantarse en la madrugada, orar. En la vida cristiana, a veces hay que remar para ir a la profundidad, a las aguas profundas. Remar en aguas profundas. Cuando te levantas en la madrugada, Señor, gracias. Oh, gracias, Señor. Tengo que salir a las 6 de la mañana, me levanto a las 4 o a las 5 de la mañana para estar en la presencia de Dios. Oh, Señor, mira. Hoy, mira, Señor, mira, aquí está mi vida y mi corazón. Aquí estoy delante de ti. Porque eso es todo por fe. Vamos a decir, y el tercero es: Señor, voy a evitar el desayuno para hacer ayuno. Y en mi trabajo me voy a mantener en comunión contigo. Cuando llegue el lunch, o sea, la merienda, voy a leer tu palabra, Señor. En vez de comer comida, voy a leer tu palabra. Mire, estos tiempos nosotros lo necesitamos para quebrantar el yo, debilitar la carne para recibir de Dios. La palabra del Señor dice que todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Esa es la regla de oro. Tenemos que dedicar diariamente para entrar en las aguas profundas con el Espíritu de Dios. Tenemos que entrar, tenemos que programarnos. Señor, decirle: oh, todos tenemos un horario, todos, que cada quien así. ¿Quién tiene el horario de, pues, así como tienes el horario de lavarte los dientes todos los días? Ese horario tenemos que hacer para entrar mar adentro, bogar mar adentro, buscar su presencia. Vamos a darle gracias al Señor, así como tú estás. Vamos a entrar en su presencia, vamos a entrar en las aguas profundas. Que sea algo, Padre, oh Dios, que sea algo del estilo de vida en mi corazón. Él dice tener un plan para leer la Biblia, para meditar, para que me hables, porque quiero ver tu gloria, Señor. De repente vamos a ver y vamos a ver, empezar a ver las respuestas de todo lo que tú has pedido, todo lo que tú estás orando, todas las peticiones que tú tienes, clamor de años. ¿Cuántas personas tenemos años de estar orando, clamando? Pero la presencia del Espíritu de Dios llega. El Espíritu de Dios renueva. El Espíritu de Dios te fortalece. El Espíritu de Dios. Pero tienes que dejarte llevar por el Espíritu a las aguas profundas. Tienes que dejarte llevar. Tienes que dejarte llevar. Muchas de las personas no entran en las aguas profundas porque apenas sientan que sus pies ya no tocan fondo, hablando físicamente, entrando al agua. Cuando sientes que no toca la tierra, entra el razonamiento. Y el Espíritu Santo no trabaja con el razonamiento. El Evangelio se recibe por fe y para fe. Por fe y para fe. La presencia de Dios no trabaja con razonamiento. Porque, dígale: oh Señor, ¿cuántas veces el Señor quiere bautizar la vida de sus hijos, de su grey? Pero cuando el Señor llega en ese momento, no pienses con tu razonamiento, porque el Espíritu de Dios ministra, derrama el bautismo del Espíritu Santo, ministra
ese bautismo en el corazón de cada quien es una manifestación grande. Dejarse llevar por el Espíritu de Dios cuando nos entregamos a Él y le decimos, Señor, aquí está mi vida. Y le decimos, Señor, llénanos de tu presencia. Ezequiel se metió en el río, dice, hasta los tobillos. Entra un poco más, le dijo, un poco más, Ezequiel, un poco más. Un poco más, Ezequiel, no te quedes ahí, entra más adentro. Y entró hasta los lomos, donde tenía las aguas hasta los lomos. Y le dijo, entra un poco más. Cuando dijo, entró en una medida cuando los pies de Ezequiel no podían tocar, sino a través de nadar. ¿Cuál es la enseñanza? Oh Dios, ¿cuál es esta enseñanza? En la profundidad de las aguas, donde tú, Señor, me guías, me enseñas. El yo desaparece, el yo ya no existe, el yo ya no tiene control de mi vida. Nos dejamos guiar. Oh Dios, guíanos, porque en la profundidad tú me guías. Oh Señor, porque el yo se muere. Ya no soy yo. Ya no quiero ser yo, Señor. Quiero dejarme llevar por esa presencia y la unción del Espíritu de Dios. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar en las aguas profundas. Rema en las aguas profundas. En la profundidad de las aguas es en la profundidad del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere derramar esos dones que no nos niega nada a nosotros y a nuestra familia. Él no nos niega nada. Tenemos que entrar en esa profundidad. Es por fe, por fe. Se acabó el tiempo de estar en la orilla. Se acabó el tiempo de la sequedad. Se acabó el tiempo de quedarse expectando o viendo lo que Dios hace. Hoy ha llegado el tiempo que recibamos de Dios en la profundidad del Espíritu de Dios y decirle, gracias Dios, gracias, gracias Padre, maravilloso, gracias Padre, bendito Dios, aleluya, grande y poderoso, gracias, gracias Padre, bendito eres. Gracias, Padre, bendito Señor, gracias. Toda la gloria es tuya, Señor, gracias. Gracias, Padre, bendito Dios. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Renueva las fuerzas. En el nombre de Jesús. Renueva las fuerzas de cada uno de nosotros, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.